Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar la actividad de este día. Vamos a continuar hablando sobre Max Weber y su sociología comprensiva, ¿verdad? O sustantivo. Buenos días, Besaida. Vamos a seguir hablando sobre este personaje importante para la sociología y para todas las ciencias sociales, ¿verdad? Porque interviene en una serie de aspectos y es reconocido. Buenos días, Caterina. Es reconocido, digamos, en todo el mundo, ¿verdad? A partir de sus planteamientos en términos de este tipo de macrosociología en principio, pero también decíamos microsociología, ¿verdad? Que les compete a ustedes también como trabajadores sociales en tema de los espacios sustantivos, ¿verdad? De los espacios más pequeños que no tienen que ver, digamos, siempre con el análisis estructural, ¿verdad? De la sociedad. Como lo hemos visto en el estructural funcionalismo, dijimos, y lo vamos a ver también con el materialismo histórico y dialéctico. Antes que nada, quiero comentarles que les he enviado a sus correos algunos documentos, algunas lecturas. En el primer correo aparece también un documento que se llama Alienación en el pensamiento de Marx, pero prácticamente ese es un guión que les quede como elementos para poder estudiar algunos aspectos ahí, ¿verdad? Y poder obtener más información sobre esos puntos. Y yo también voy a platicar sobre esos puntos. Pero los documentos que vamos a evaluar sería, digamos, quiero anotar aquí, lo estaba anotando aquí. Bueno, los documentos que vamos a evaluar la próxima semana sería la política como vocación, apunten por favor, la política como vocación que aparece en el primer correo, además el prólogo a la contribución de la economía política, son prácticamente 5 páginas, pero donde resume, digamos, el contenido de toda la obra, gran parte de la obra de Marx, El Capital, ¿verdad? Ahí resume prácticamente, ya van ustedes cuando lo lean, que resume prácticamente todo el contenido. Y aparece resumido también el método que aplica Marx cuando va a trabajar, digamos, su magna obra El Capital, de 3 tomos, ¿verdad? 3 tomos de 1000 páginas cada uno, ¿verdad? O un poco más de 1000 páginas cada uno. Y vamos a evaluar también en el siguiente correo, en el segundo correo les envié el otro documento que sería sociología crítica de la modernización, también refiriéndose a planteamientos de Max Weber, ¿verdad? Entonces, la política como vocación, decíamos, número 1, también referido al planteamiento de Weber, el prólogo a la contribución de la economía política para dar apertura al planteamiento de Marx, que probablemente lo continuemos la próxima semana, y sociología crítica de la modernización, también siguiendo a Max Weber. Esos 3 documentos. Y el otro que les decía, alienación en el pensamiento de Marx, que es prácticamente un guión que les quede simplemente como lectura, ¿verdad? Y vamos a hablar los otros 3, más aspectos que hemos revisado también en clase, ¿verdad? Entonces, eso sería para el próximo lunes, la evaluación número 3. Vamos a continuar en este caso con la misma modalidad, ¿verdad? Creo que ha dado resultados. Mi intención es que se aprenda, ¿verdad? Que se aprenda que se relacionen con los contenidos, ¿verdad? Que sepan como ustedes, como intelectuales, que hay también autores, ¿verdad? Importantes de los cuales van a hablar, ustedes ya van a ver cuando estén en su carrera, van a hablar de los autores, ¿verdad? De estos autores que le dan vida a gran parte de todo el pensamiento sociológico y a las distintas metodologías con las que se posibilitan las ciencias sociales y obviamente ya con las corrientes más modernas, ¿verdad? Que parten casi siempre de la inspiración de estos personajes, ¿verdad? Entonces tenemos esos 3 documentos y la lectura que ustedes vayan haciendo también de las clases que hemos estado recibiendo, ¿verdad? Entonces, personaje importante, habíamos hablado ya de algunos elementos, ¿verdad? De Max Weber habíamos hablado de sus datos biográficos, ¿verdad? Cuál ha sido parte de su vida, cuál ha sido parte de su legado,
cuál ha sido parte de sus obras, ¿verdad? Que están en pantalla en este momento, que las vimos el otro día y las estuvimos explicando un poco a poco. Esto es parte del político y del científico, ¿verdad? Donde se extrae este documento, La política como vocación, que ustedes van a leer, y otros aspectos importantes, de donde deriva también el tema de la crítica a la sociología de la modernización. Entonces partimos de que estos autores obviamente viven ese momento de la modernidad, ¿verdad? Donde está iniciando todo ese proceso de modernización, ¿verdad? Donde está resurgiendo y construyéndose el capitalismo, ¿verdad? Donde aparece la división social del trabajo, ¿verdad? Para otros la división del trabajo social, ¿verdad? Pero siempre se refiere a la especialización, que es importante en el marco del capitalismo, ¿verdad? Como ustedes muy bien lo saben. Entonces, todos estos documentos donde decíamos que partimos de, aquí aparece gran parte también de la teoría y método de Max Weber, ¿verdad? Que nos ofrece en términos de las ciencias humanas, de la cultura y del espíritu, como la llama Weber, ¿verdad? Y tiene que ver mucho su contenido con la racionalidad, ¿verdad? Con la racionalidad. Y habíamos llegado al tema de la sociología. Solo voy a pasar rápidamente estas láminas que ya las estuvimos viendo el otro día, ¿verdad? Para que nos quede por sentado. La sociología de Weber es una ciencia que pretende entender la acción social. Entonces decíamos, como parte de su objetivo fundamental, tu objeto de estudio es la acción social, ¿verdad? Pero interpretándola, ¿verdad? Lo que Noelia no se podrá conectar porque tuvo problemas. Muy bien, vale. Noelia. Y sus efectos, ¿verdad? La acción se debe entender como una conducta humana, en donde los sujetos de la acción se enlazan en ella en un sentido subjetivo, ¿verdad? Aumentado. Entonces somos suma, los seres humanos, como decían algunos, somos suma de subjetividades, ¿verdad? Estamos sumando nuestras subjetividades. Y eso es lo que nos hace actuar, ¿verdad? Tener una conducta hacia otros humanos, ¿verdad? Esas acciones subjetivas. Y que se van constituyendo en una parte objetiva en algún momento dado, ¿verdad? Cuando se ejecuta una acción y puede, digamos, prevalecer en el tiempo como una parte objetiva, ¿verdad? Logramos objetivar algunas cosas. Entonces, ciertamente, vamos a tener en cuenta a los demás, ¿verdad? A los otros. Estoy yo y los demás, ¿verdad? Entonces yo me relaciono con los demás, con los otros, y los otros se relacionan conmigo, ¿verdad? Entonces ahí podemos entablar una comunicación que tiene que ver con esa relación importante que nos hace establecer una acción social significativa, ¿verdad? Y decíamos que tenga sentido, que tenga significado y que sea intencionada, ¿verdad? Y que sea intencionada. Todos nosotros decíamos, esa idea de la significación y de los sentidos que le damos a las cosas, obviamente hay todo un simbolismo, digamos una ceremonia, como lo que han aparecido hoy de los reyes de España o Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? Toda una ceremonia que se da ahí. Todos los pasos que se ejecutan ahí son parte de una lógica que tiene significado y sentido para el pueblo español, para el pueblo británico, por ejemplo. Digamos la situación del Papa que acaba de suceder, ¿verdad? Obviamente hay toda una construcción que tiene que ver con lo ceremonial, ¿verdad? Con el protocolo. Hay todo un protocolo que implica una serie de significados y sentidos, ¿verdad? Que tiene sentido para ellos, ¿verdad? Y el simbolismo, digamos, que se plantea ahí en torno a todo el escenario situacional, ¿verdad?
o de ese aspecto que se desarrolla, la forma de vestir, ¿verdad? Que señalan el protocolo de los presidentes, de los jefes de Estado, de las delegaciones, ¿verdad? La forma de comportarse, la forma en que se van a situar en cada espacio, la reverencia que tienen que realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un conjunto de símbolos, es un simbolismo que tiene un significado, ¿verdad? Y así todo lo que nosotros hacemos tiene un simbolismo, ¿verdad? La forma en que inclusive caminamos, ¿verdad? Tiene un simbolismo. Yo decía, cuando estamos solos, actuamos de una forma. Cuando estamos con un amigo, actuamos de otra forma. O una forma muy parecida cuando estamos solos, quizás, ¿verdad? Cuando estamos con nuestra familia, pero cuando salimos a la calle, obviamente, como que tenemos un clic, ¿verdad? Y actuamos de otra forma. Fíjense ustedes, inclusive la forma de caminar, ¿verdad? Ya actuamos de otra forma. ¿Por qué? Porque estamos dando un sentido y significado a nuestras acciones y queremos que los demás también lo interpreten de alguna forma, ¿verdad? Tiene un sentido, tiene una significación, ¿verdad? Para los demás. Salgo con mis cuadernos para la universidad, ¿verdad? Tengo una persona respetable, ¿verdad? Que va a estudiar a la universidad y que obviamente está preparando para tener un futuro, ¿verdad? Tiene un simbolismo para la comunidad, ¿verdad? Tiene una importancia. De que ese sujeto obviamente es una persona de bien, ¿verdad? Que se posibilita una persona de bien, ¿verdad? Entonces, ciertamente ahí hay esos aspectos importantes. Hablábamos que además del estructural funcionalismo y materialismo histórico que plantean la idea de totalidad, Weber se retira un poco de eso, ¿verdad? Y va viendo la parte individual e intersubjetiva, ¿verdad? Lo interno en relación a lo externo, ¿verdad? Y cómo lo externo también influye en lo interno, ¿verdad? Entonces ahí está el tema de todos estos elementos que tienen que ver con la motivación con la que hacemos nuestra acción social, ¿verdad? Con la que ejecutamos nuestra acción social. Lo externo se puede plantear lo interno como subjetivo y lo externo como objetivo, ¿verdad? Es cuando ya esa acción se ejecuta y alguien puede observar que pasó algo, ¿verdad? Que pasó algo exterior, de forma exterior, ¿verdad? Que con ese conjunto de motivaciones, de sentidos, de significados, obviamente nos relacionamos con otros y ejecutamos una acción, ¿verdad? Que va a tener que ver con lo que ven los demás también, ¿verdad? En forma externa, al ejecutarse esa acción, ¿verdad? Habíamos pasado también por estas ideas, ¿verdad? De una actividad intencionada. La intención se vuelve importantísima en la acción de los sujetos, ¿verdad? No es cualquier acción, digamos, ejecutada al azar, sino que tiene una intencionalidad, ¿verdad? Cuando ustedes salen a conseguir trabajo, consiguen trabajo, ejecutan la acción de ese empleo, obviamente tienen una acción intencionada y lo hacen por algo. Tiene un sentido buscar trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando busco trabajo es porque quiero solventar mis necesidades fundamentales y básicas y tal vez las de mi familia, si hay familia, o porque quiero seguir estudiando, quiero prepararme, quiero comprar mi ropa, quiero comprar mis alimentos, quiero valerme por mí mismo, etcétera. Tiene un sentido, tiene un significado, ¿verdad? Quiero ir buscando la independencia, ¿verdad? Para algún momento, obviamente, poder tener mis propios vínculos y mis propios nexos, ¿verdad? Fuera a lo mejor de la familia, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad?
25, 30 años, un poco más, ¿verdad? Pero estoy pensando siempre en un proyecto de vida. Entonces, eso lo hago con un sentido. Con un sentido. Y yo le doy significado a mi trabajo, ¿verdad? A lo que hago. Por lo tanto, muchas personas pueden decir, yo hago mi trabajo lo mejor posible, ¿verdad? Trato de cumplir las metas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ciertamente estoy ahí planteándonos de manera significativa el tema que me interesa. Con el tema cultural igual, ¿verdad? Con el tema de la cultura. ¿Cómo me identifico? ¿Con qué me identifico? Yo lo digo. Yo me identifico con esto, esto y esto. Estas son mis costumbres. Estas son mis tradiciones. Esta es parte de mi cultura. Esta es parte de mi identidad. Esta es mi cultura culinaria. Estos son los valores que aprendí en la escuela. Estos son los valores que aprendí en la familia. Y por tanto actúo en consecuencia de esos valores, ¿verdad? A esos valores sociales. Y obviamente otras formas de conducta y de comportamiento que salen de la norma social, obviamente pueden que sean rechazados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy dando otro significado. Formas de vestirse, decíamos, ¿verdad? Hay jóvenes que se visten de una forma, otros que se visten de otra forma. De una forma más relajada, ¿verdad? Pero que no conecta con nuestra forma de pensar, ¿verdad? Con la forma en que nosotros nos identificamos. En la misma universidad ustedes pueden encontrar personas que salen de la norma, ¿verdad? Que se visten de forma diferente. Alguien podría decir se viste de forma extravagante, ¿verdad? No se viste igual a los demás, ¿verdad? Pero para esa persona también tiene un sentido, un significado, ¿verdad? Quiere sobresalir en los demás, quiere que lo vean diferente, quieren mandar el mensaje que es distinto. Que no está implicado directamente con las conductas generalizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mensajes, ¿verdad? Hay mensajes que se transmiten a través de nuestro comportamiento. Entonces también el tema de la cultura, ¿verdad? Es importante revisar este punto de la acción social. Cómo nos vamos a implicar en esa acción social, ¿verdad? Entonces habíamos planteado también, creo yo, que hemos avanzado en esto, del sentido, ¿verdad? Es la actividad intencionada de un sujeto para hacer o dejar de hacer algo. Pero tiene que ser intencionada, ¿verdad? Para hacer o dejar de hacer algo. Entonces, obviamente, de forma intencionada yo también puedo dejar de hacer algo, ¿verdad? Digo, eso no me conviene, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer de esta manera, de esta otra forma, ¿verdad? Entonces estoy poniendo mi intención, ¿verdad? Entonces, esos elementos son los que se van a revisar inclusive para hacer la interpretación, ¿verdad? Para hacer la interpretación de esos rasgos subjetivos y esos rasgos objetivos, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a tratar de captar esas evidencias, ¿verdad? A partir, puede ser, de la observación, ¿verdad? Podemos observar la conducta humana, ¿verdad? Podemos observar el comportamiento de los niños en aula de clase, ¿verdad? Podemos observar el comportamiento de los niños jugando en el recreo, ¿verdad? Cómo se relacionan, cuáles son los juegos hoy día, ¿verdad? Cómo me entretengo. Cómo me manejo en la calle.
Y ustedes van a ver que mucha gente va con el teléfono en la mano, ni se fija por dónde va caminando, ¿verdad? Y usted ve, observa y ve que en los transportes, por ejemplo, hay 10, 15 gente con el celular, ¿verdad? Va más enfocado en la información, en la música, en los mensajes, en la llamada telefónica, que en su alrededor, ¿verdad? Entonces, eso también se convierte en un micromundo, ¿verdad? De relaciones, ya le hemos dicho, de redes, ¿verdad? Que redes sociales, del tejido social, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de redes también virtuales, que se va también haciendo parte de toda esa red social, ¿verdad? Y cada vez más, ¿verdad? Está involucrando la parte tecnológica y nos van anunciando cada vez adelantos en este tipo de actividad virtualizada, ¿verdad? Entonces, hay ahí un intento de Weber de alejarse de los principales paradigmas de su momento, ¿verdad? Del positivismo y del materialismo histórico y dialéctico, ¿verdad? Y posibilitar su propia forma de pensamiento que se venía desarrollando también en Alemania con otros autores, ¿verdad? Tratar de hacer más específico para él la metodología y la teoría que tenía que ver con las ciencias de la cultura, ¿verdad? Con las ciencias humanas. Cómo llegar a entender, a comprender las acciones que ejecutamos los humanos, ¿verdad? Entonces fue una preocupación enorme de Max Weber, ¿verdad? Y por lo cual nos hace su propuesta de comprensión de esa acción social, ¿verdad? Esa interpretación que vamos a desarrollar, que vamos a plantear, va a tomar en cuenta esa comprensión de ese sentido, ¿verdad? Vamos a tratar de entender el sentido con que ejecutamos esa acción, ¿verdad? Volvemos. ¿Por qué estudiamos, verdad? ¿Por qué participamos en un equipo de fútbol? ¿Por qué participamos en un equipo de béisbol? Y que puede ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que vive con eso toda su vida, en un club determinado, en un partido político, en un sindicato, en una asociación de ayuda, de colaboración, en una iglesia. Hay gente que ahí desarrolla toda su vida. Entonces es entender cómo y por qué actúa así el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué nos identificamos más con unas cosas y no con otras, ¿verdad? Y esa acción social obviamente se va haciendo cada vez más, se va consolidando cada vez más, ¿verdad? Y por eso en algún momento aparecen las instituciones también, ¿verdad? Empiezan a surgir las instituciones. Es como cuando alguien empieza un emprendimiento, ¿verdad? A veces es muy pequeño, una venta de calle, por ejemplo. Pero de repente tiene tanto éxito que ya tiene 2 empleados, ¿verdad? Y de repente ya no tiene un lugar de alquiler, ¿verdad? Donde ya está situado con todo y empieza a crecer el negocio, ¿verdad? Entonces es parte de ese sentido también que le damos a lo que hacemos. Y cómo van creciendo las cosas, ¿verdad? Cómo se van haciendo empresas o cómo se van constituyendo instituciones, ¿verdad? A partir de la acción humana, a partir de las acciones que ejecutamos los sujetos, ¿verdad?
Y ya hemos dicho, el simbolismo está aquí presente, el significado está presente, el sentido está presente, los códigos con que actuamos. A veces nos entendemos sin hablarnos, ¿verdad? Vamos a construir una serie de códigos para comunicarnos entre sí, ¿verdad? Entre amigos, entre compañeros, obviamente establecemos una serie de códigos, ¿verdad? Bueno, en el lenguaje virtual hay una serie de códigos, ¿verdad? Que se han hecho populares, ¿verdad? Que toda la gente los ha asimilado como propios, ¿verdad? Y otro, obviamente, que se va constituyendo en algunas colectividades, ¿verdad? Que lo que se dice ahí tiene sentido para ellos, ¿verdad? Y que a lo mejor otro grupo no lo entienda, otra persona que sea ajena al grupo no lo entienda. Pero ellos sí tienen sus códigos, ¿verdad? Sus formas de actuación, sus hábitos, sus tradiciones, ¿verdad? Hasta los más pequeños, decía yo acá, hasta la acción más pequeña o más elemental y de la vida cotidiana es una elaboración social, ¿verdad? Estamos, digamos, influidos directamente por el contexto, ¿verdad? Totalmente influidos por el contexto, ¿verdad? Y hasta cuando podemos producir cosas, inventar otras cosas, obviamente lo estamos haciendo sobre la base de los conocimientos previos, ¿verdad? Yo, si vamos a otra cultura, obviamente todo lo que vamos a encontrar ahí es una elaboración propia de esos grupos, ¿verdad? A los cuales a lo mejor nos vamos a sumar, ¿verdad? Si queremos convivir largo tiempo en esas culturas, ¿verdad? Entonces son hechos constituidos en ese marco de relación social, ¿verdad? Entonces, obviamente, Weber, siguiendo la línea, ¿verdad?, va a concebir esa sociología como ciencia comprensiva, ¿verdad? O interpretativa, podemos decir, de la acción social, ¿verdad? Comprender tiene que ver con el interpretar, ¿verdad? Para comprender hay que interpretar. Hay que interpretar esos elementos sociales, ¿verdad? Entonces, su idea fundamental era, digamos, enfocarse en esos significados subjetivos, ¿verdad?, que le damos a nuestras acciones, ¿verdad? Y obviamente siempre acá, como parte de las ciencias también, de la cultura, e inclusive le podían llamar también del comportamiento humano, ¿verdad?, van a ser importantísimo toda esa, como decíamos, significación que le demos a nuestra actuación, ¿verdad? En muchos casos la interpretamos rápidamente, ¿verdad? Interpretamos rápidamente esta idea de cómo nos vinculamos a la sociedad, ¿verdad? Ese acto social que ejecutamos, ¿verdad?
Esto lo voy a pasar porque lo vamos a revisar también posteriormente, pero hay un esquema interesante que tiene que ver con el tipo de actos en principio que se pueden dar, digamos, en una acción social, ¿verdad? Podemos hacer un acto racional, un acto tradicional y un acto afectivo o emotivo, ¿verdad? Eso es parte, en principio, de las clasificaciones que hace Max Weber, ¿verdad? Al referirse a la acción social, ¿verdad? Y cómo puede ser, digamos, el tema de lo que estamos planteándonos, ¿verdad? Un segundito, por favor, espérame un segundito. Segundito. Bueno, y entramos al tema del tipo ideal. Fíjense que esto es parte importante dentro de la metodología de Max Weber. El tipo ideal. Algunos le llamaban las ídolas. Las ídolas. Pero es el tipo ideal, ¿verdad? Sí, en español. El tipo ideal. Conocido también como ídolas, digo. Entonces, imagínense esta metodología. Qué interesante, vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Este es un instrumento para analizar los fenómenos que consiste en la elaboración de un modelo que sirva para examinar las características más importantes de algunas instituciones o aspectos sociales. Grupos de personas, ¿verdad? Instituciones, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la organización humana, ¿verdad? Entonces dice elaboración de modelos. Entonces, para organizar un modelo necesito mucha información, ¿verdad? Del contexto. Para con ese modelo poder interpretar otros contextos parecidos, ¿verdad? Ya vamos a poner los ejemplos. Para poder examinar otros contextos parecidos. Por eso, la sociología de Weber es planteada también, conocida también como sociología comparativa. Porque usted a través de las ídolas o de los tipos ideales puede comparar situaciones, pero construyendo el modelo ideal, ¿verdad? Construyendo en principio los modelos ideales, ¿verdad? Como una abstracción importante para poder verificar los aspectos de la realidad concreta. Entonces, vemos ahí ese modelo que sirve para examinar las características, dice, las características más importantes de algunas instituciones o aspectos sociales. Yo decía grupos humanos, grupos de pares, instituciones, asociaciones, etcétera, ¿verdad? Además, podemos decir de este tipo ideal, que repito, es parte de la metodología utilizada por Max Weber, es una abstracción sociológica de hechos sociales, ¿verdad? Hacemos la abstracción, o sea, con nuestros recursos, con nuestro cerebro, ¿verdad? Y toda esa composición compleja de nuestro cerebro y nuestros sentidos, ¿verdad? Vamos a captar esa información de esa realidad social, ¿verdad? De acuerdo a todos aquellos valores que hemos ido construyendo, ¿verdad? De toda aquella identidad, de toda aquella cultura, de aquellos todos saberes que se han ido produciendo a lo largo de la historia de un pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Que nos une. Podemos hablar del tipo ideal del salvadoreño, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo medio salvadoreño? Y podemos extraer las características, ¿verdad? Generales de ese
de ese grupo social, ¿verdad? Denominados salvadoreños, ¿verdad? Y podemos hacer dos cosas. Cómo nos perciben de fuera, podemos hacer un tipo ideal así, ¿verdad? Desde fuera. Y cómo nos percibimos nosotros mismos. Pero también cómo se percibe cada grupo social, ¿verdad? Cada grupo social. Y que pueda ser comparable con otro grupo, ¿verdad? Por ejemplo, decía, Max Weber comparó algunas religiones. Entonces tuvo que extraer las características fundamentales, por ejemplo, de los calvinistas y las características fundamentales de los católicos, por ejemplo. ¿Cuál es el comportamiento en general de un calvinista? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es su ética? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son la ética? ¿Cómo actúa un católico, por ejemplo? Promedio. Términos medios, ¿verdad? Para poder establecer comparaciones, ¿verdad? O situaciones de definirlo como tal, ¿verdad? Digamos, al hablar con otras personas, digamos, un profesional de las ciencias sociales, por ejemplo, puede identificar rápidamente y nos puede clasificar, ¿verdad? Con el modelo que tiene mental, ¿verdad? De construcción mental, puede decir, sí, esta persona está más vinculada con el estructural funcionalismo, por ejemplo. Sí, porque tiene conocimiento de estos elementos que conforman la situación de este modelo, ¿verdad? O se identifica más con este parámetro, o esto con el otro, o está planteándose una mezcla, ¿verdad? Que suele existir hoy, más que nunca en la posmodernidad, el tema del eclecticismo, ¿verdad? De lo ecléptico, de lo que puede ser híbrido, ¿verdad? Unir otras cosas, unas cosas con otras, ¿verdad? Y hoy se ha visto, inclusive en El Salvador, ¿verdad? Cómo se entremezclan cuestiones, ¿verdad? En el término de la idea también de la modernidad y de conseguir objetivos, ¿verdad? Objetivos afines a un grupo social, por ejemplo. Pero hay muchas veces que se unen muchos grupos que no piensan igual, ¿verdad? Y vamos a ver también algunos conceptos en materialismo histórico que nos explique esos elementos también, ¿verdad? Pero en general podemos visionar en la realidad social, en la realidad objetiva, ¿verdad? Que ciertamente hay mucho eclecticismo hoy, digamos, en la política de El Salvador, por ejemplo, eclecticismo. Quiere decir, se pueden unir varias ideologías, ¿verdad? Con un objetivo común. Esa es parte de lo ecléptico, ¿verdad? De cómo pensamos los humanos en determinado momento histórico y en otro determinado momento histórico según se esté manifestando los aspectos que nos interesan de esa realidad social en ese momento, ¿verdad? Ha pasado muchas veces que algunas personas dicen, yo jamás estaría en este grupo, ¿verdad? En ese grupo de amigos, en esta asociación. Pero de repente, obviamente, se va configurando toda una cuestión que nos permite ingresar a esos grupos. Algunos se dan cuenta que hay algunas particularidades que los pueden unir, ¿verdad? Que pueden ser puntos de encuentro, ¿verdad? Que hay características similares a ese grupo.
Pero bueno, entonces lo que queremos decir que la realidad social es bastante compleja, ¿verdad? Pero que podemos hacer abstracciones también generales en función de los distintos factores, elementos, aspectos que se viven en un momento dado en una sociedad con los grupos, con las instituciones, con las asociaciones, etc. Entonces, la palabra ideal, como se plantea aquí, se emplea más o menos como modelo o un esquema en el cual se han destacado los rasgos o las características, ¿verdad?, que interesan en este caso al sociólogo de acuerdo a los fines de la investigación, ¿verdad? ¿Qué rasgos nos caracterizan a nosotros como estudiantes de trabajo social primer año que están en el grupo de sociología 01, ¿verdad? Ustedes ya han de haber identificado algunas características, ¿verdad? Los humanos somos así, ¿verdad? Andamos en la búsqueda de las características. Observamos, ¿verdad? Unos más que otros, pero observamos. Observar implica mirar detenidamente, ¿verdad? No solo mirar, sino detenidamente. Observar las conductas, los comportamientos repetitivos, por ejemplo, ¿verdad? Si una persona algún día llega enojada a la clase, por ejemplo, o a la casa, digamos, es una conducta, ¿verdad? Pero si esa conducta se repite todos los días, ya obviamente va asumiéndose como una característica propia de ese sujeto, ¿verdad? Y que tiene una causa. Y como decíamos el otro día, pueden ser causas múltiples, ¿verdad?, que esté generando eso en un individuo, pero que va a afectar la vida de otros individuos, ¿verdad?, en esa acción social que se ejecuta en este caso en la familia, ¿verdad? Si una persona lo hace una vez o dos veces, quiere decir que esta persona está actuando ante un comportamiento casual, ¿verdad? Pero ya se repite por mucho tiempo, obviamente se va convirtiendo inclusive en una conducta, ¿verdad?, en una forma de comportamiento que va a afectar al resto del grupo, ¿verdad? Entonces podemos también establecer, para hacer el ejemplo, el tipo ideal de familia en El Salvador, digamos. ¿Cuál es el ideal de familia en El Salvador? Pero podemos comenzar planteándonos diferentes tipos ideales, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es la familia, digamos, cómo vive la familia de los sectores populosos en El Salvador, ¿verdad? Cómo viven las familias de clase media, por ejemplo. Cómo viven las familias, para seguir el concepto aquel de estructura fundamentalista, que se consideran de clase alta, ¿verdad? Cómo viven esas familias de medianos, grandes empresarios, ¿verdad? Las familias de los pequeños empresarios, las familias de los empleados, la familia de los trabajadores, ¿verdad? Las familias de las personas que trabajan en el sector informal, por ejemplo. Y vamos encontrando diferencias, ¿verdad? Y poco a poco, teniendo todos esos rasgos característicos de cada uno de esos tipos de familia, con esa tipología que he planteado hoy, podemos construir poco a poco un tipo ideal de familia en El Salvador, ¿verdad?
qué está pensando. Entonces podemos hacerlo en contexto, ¿verdad? Para también irnos planteando algunas diferencias, ¿verdad? De los tipos ideales de familia. Y obviamente armamos una tipología, ¿verdad?, de familias en El Salvador, ¿verdad? Podemos encontrar, digamos, depende de lo que se encuentra en una investigación, 4 tipos ideales, 3 tipos ideales, 5 tipos ideales, 6 tipos ideales. E ir a la búsqueda, cómo se ajusta cada una de las familias de El Salvador en esa tipología, ¿verdad? ¿En qué tipología estamos? Es como cuando hablábamos de las clases sociales, ¿verdad? Entonces hacíamos una identificación de la jerarquía, ¿verdad? Hacíamos una identificación de los estatus. Y entonces nosotros ya con esa caracterización, con esas características de cada uno de esos sectores sociales, también nosotros podemos subjetivamente identificarnos con una de esas clases sociales, ¿verdad? Entonces, Max Weber nos traía como elemento importante el tipo de esta herramienta conceptual, ¿verdad?, que obviamente va a ayudar a conocer, a explicar, a describir esas relaciones sociales, ¿verdad?, que se establecen en la vida cotidiana, en la vida contextual, ¿verdad? Los tipos ideales, esta construcción, digamos, metodológica en Weber, nos van a servir para ordenar toda esa información obtenida en las observaciones, ¿verdad? Más o menos el ejemplo que estaba poniendo, ¿verdad?, y para dar una explicación de esa realidad estudiada, ¿verdad?, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? También se podría definir el tipo ideal como la herramienta del sociólogo para simplificar la realidad social. Obviamente, cuando estamos caracterizando, estamos simplificando la realidad, ¿verdad? Estamos haciendo la abstracción y estamos diciendo, esta familia es así, ¿verdad? Este tipo de familia piensa así, ¿verdad? La familia clase media piensa así, ¿verdad? La familia clase media tiene estos propósitos, ¿verdad? La familia clase media va por estos fines, ¿verdad? Tienen estas metas, ¿verdad? Es la búsqueda. Y podemos compararlos con otros para saber si encajan con esa tipología, con esa forma de pensamiento, de actuar, ¿verdad?, de ser. ¿A qué se dedica la familia clase media, ¿verdad? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cómo vive una familia clase media? Entonces ahí estamos viendo la posibilidad de construcción de un tipo ideal, ¿verdad? Y podrás ir haciendo también ciertas diferenciaciones, ¿verdad? Como decíamos en el estructural funcionalismo, clase media alta, clase media media, clase media baja, ¿verdad? Y podemos tipificarlos y caracterizarlos, ¿verdad?, en función de entender ese tipo de familia, ¿verdad? Aquí tengo una definición que me gusta mucho del tipo ideal, ¿verdad? La acción social, en cuanto objeto de estudio de la sociología comprensiva, se manifiesta bajo la forma abstracta de tipos ideales para construir la realidad histórico-cultural.
Me gusta mucho esta lámina. Los tipos ideales. ¿Qué son los tipos ideales? Aquí tenemos otra definición, obviamente muy parecida a las demás, ¿verdad? Son construcciones conceptuales que se elaboran bien sea a partir del estudio de la conducta individual, del comportamiento en contextos históricos variados y transcursos singulares, que revelan particularidades susceptibles de ser integrados en una formación conceptual. Entonces, el tipo ideal, una construcción, una elaboración humana, ¿verdad? A partir de una abstracción, de una comprensión, quiere decir de un contexto histórico variado o un contexto singular, ¿verdad? Particular, ¿verdad? Contexto dado, como dijimos, la familia, por ejemplo, ¿verdad? Y en contextos históricos variados, en momentos históricos distintos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la familia en El Salvador desde los años 50 a la actualidad, ¿verdad? Obviamente que vamos a encontrar distinciones, ¿verdad? En los tipos de familia que había en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, y ya no se diga entrando al siglo XXI, ¿verdad? Vaya, miren qué interesante. Los tipos ideales de jóvenes, ¿verdad? Y podemos compararlos con los tipos ideales de jóvenes de los 60, por ejemplo. ¿Qué pensaban los jóvenes del 60? ¿Cómo actuaban los jóvenes del 60? ¿Qué aspiraciones tenían los jóvenes del 60? ¿Cuáles eran sus metas? Un momento, por favor. Voy a volver a conectarme, voy a volver a ponerla. Me sacó de la pantalla el sistema. Voy a volver a poner la presentación. Un momentito, por favor. ¿De acuerdo?
Bueno, seguimos. Disculpa porque se me apagó la pantalla y me sacó de la conferencia. Pero bueno, estamos hablando de los tipos ideales. Entonces, ciertamente vamos a encontrar ahí una importante, estamos hablando de los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo podemos también tener tipos ideales de jóvenes en El Salvador, ¿verdad? También después creo que estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿cómo caracterizar a la juventud salvadoreña, ¿verdad? ¿Qué tipos de jóvenes tenemos hoy en El Salvador? ¿Cómo vamos a caracterizar? Voy a seguir con uno de estos ejemplos, los jóvenes de los años 60, 70, 80, decíamos, 90, 2000 y ya toda la proyección del siglo XXI, decíamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de jóvenes existen hoy en El Salvador, ¿verdad? ¿Cómo está pensando la juventud? ¿Cuáles son algunos de esos nuevos valores que se han ido constituyendo a lo largo de los años, ¿verdad? Por ejemplo, desde los 90 a la fecha, ¿verdad? Desde el 2000 a la fecha, ¿qué otros valores se han incorporado? ¿Qué está pensando el joven, verdad? ¿Qué está pensando de su futuro? ¿Qué está pensando de su familia, verdad? ¿Qué está pensando de lo que hace todos los días? ¿Cuál es, decíamos, nuestro proyecto de vida? Entonces, por eso, en algunas teorías hoy se habla de las juventudes. No se habla de una juventud nada más, ¿verdad? Se habla de distintas juventudes. ¿En qué se ocupan los diferentes grupos de jóvenes, verdad? Entonces, si hacemos un tipo ideal de joven en El Salvador, vamos a sacar una tipología también. 3, 4, 5, 6 tipos de jóvenes en El Salvador. Y obviamente esa abstracción, esa construcción conceptual nos va a permitir, digamos, conectar con toda esa configuración de jóvenes en El Salvador. Decíamos, ¿qué están pensando? ¿Cuáles son sus gustos? ¿En qué se entretienen hoy los jóvenes? ¿Cómo dedicamos las horas del día, la semana? ¿Cuáles son nuestras proyecciones? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Etcétera. Entonces podemos elaborar también tipos ideales de jóvenes en El Salvador, ¿no? Yo ponía como ejemplo la vez pasada también el tipo ideal para lo que les gusta el fútbol, ¿verdad? O algún deporte, el tipo ideal de futbolista en El Salvador, ¿verdad? Y bueno, tenemos figuras aquí en El Salvador, futbolistas famosos, ¿verdad? Que podríamos tomarlos en cuenta en principio como un tipo ideal, ¿verdad? Como quien dice, todos los niños, todos los jóvenes que les gusta el fútbol, están viendo hacia allá, ¿verdad? Ese es su tipo ideal, ¿verdad? Pero podemos construir toda una configuración también de un tipo ideal fuerte para poder compararlos o poder agrupar a otra serie de individuos alrededor de ese tipo ideal de futbolista en El Salvador, ¿verdad? Y volvemos, cómo era un futbolista de los años 60, cómo es un futbolista en el siglo XXI, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Cuál era la idea de ser profesional del fútbol en aquel momento? ¿Cuál es la idea de ser profesional del fútbol hoy? Para poner otro ejemplo, el tipo ideal de secretaria en El Salvador, por ejemplo.
Hoy también se les denomina asistentes, ¿verdad? Y también hay hombres asistentes, ¿verdad? Antes era la idea de la secretaria. E inclusive en los bachilleratos de ese momento se distinguían las personas que estudiaban secretariado y las personas que estudiaban, digamos, está poniendo una notificación acá, pero bueno, vamos a ver, ojalá que no se nos desconecte. Habían, digamos, diferentes formaciones para una secretaria, donde la mayoría, quizás casi la totalidad eran mujeres, y la otra que estaba a la par, estaba ligada totalmente porque iba para la empresa, la contaduría, ¿verdad? Y administración de empresas. Entonces estaban separados de estas dos cosas, ¿verdad? Pero ahora se maneja más de otra forma, ¿verdad? Con otros elementos, con otras cualidades, con otros factores, con otros aprendizajes. Y entonces, ¿cómo podemos comparar esta idea de secretaria en ese momento con la idea de secretaria o asistente en este momento histórico, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que pide la empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere la empresa? ¿Qué es lo que requiere la dirección de la empresa? Las jefaturas de las empresas, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas necesidades que van apareciendo? ¿Cuáles son los nuevos aprendizajes que se constituyen para poder considerarse una secretaria o un asistente hoy en día, ¿verdad? En una empresa multinacional, en una empresa grande, media, pequeña, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la función, verdad? Entonces, ciertamente podemos comparar esto. Otro ejemplo, podemos comparar a los estudiantes, ¿verdad? De la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Y ya comenzábamos diciendo, ¿cuál es el tipo ideal de estudiante de trabajo social, ¿verdad? ¿Cuáles son las características comunes que ustedes tienen, por ejemplo? Y en este momento me estoy refiriendo a todos los que estudian trabajo social, ¿verdad? En la Universidad de El Salvador. ¿Cuáles son las características comunes que los atrae en una carrera como esta, ¿verdad? Y hay una serie de elementos que se pueden ir extrayendo, ¿verdad? A partir inclusive puede ser de la observación, de los cuestionarios que se pueden elaborar para ir entendiendo, digamos, esa complejidad, ¿verdad? Al servicio de la comunidad, dice Carlos Alcide. Ese es uno de los elementos, ¿verdad? Querer servir a la comunidad. Y entonces son cuestiones y valores que nos van uniendo, características que nos van uniendo como, en este caso, estudiantes de trabajo social, ¿no? Pero bueno, después tenemos en esa escuela de ciencias sociales, ¿verdad? ¿Por qué alguien quiere ser licenciado en historia, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Qué lo llama? ¿Qué le trae? Y qué une con los demás estudiantes de historia, ¿verdad? ¿Qué es ese tipo de ideal, ¿verdad? Que une a los licenciados en antropología, que estudiantes de antropología, la licenciatura de antropología sociocultural, ¿verdad? ¿Qué los une? ¿Qué los va uniendo al transcurso de sus estudios, ¿verdad? Hay más cosas que van uniendo ahí, que unen a los estudiantes de sociología, por ejemplo. ¿Y qué las va uniendo en el transcurso de su carrera, ¿verdad? ¿Y cuál es el producto final? Entonces, ¿cuáles son esos tipos ideales? Pero después tenemos 8 departamentos de escuelas en la Facultad de Ciencias y Humanidades, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo con los estudiantes de artes, por ejemplo. ¿Por qué le llama a esa cuestión del arte? Estudiar 5 años para ser un artista, ¿verdad? Profesional, para ser un músico, para ser un pintor, para ser un escultor,
Pero fíjese que es relevante porque la mayor parte de estudiantes de artes estudian diseño gráfico y las otras quedan disminuidas, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué está uniendo a todas esas especialidades, ¿verdad? ¿Qué evoca, qué llama, qué atrae? Y cómo construir ese tipo ideal, ¿verdad? Que une a todos estos estudiantes de diseño gráfico, por ejemplo. ¿Por qué es importante para ellos? Nos vamos a psicología, nos vamos a educación, que ahí tienen varias carreras también, nos vamos a letras, que tienen como 3 carreras, nos vamos a idioma, que tienen 2 o 3 carreras también, periodismo, que solo tiene una igual a psicología, pero ¿cuáles son las características que los unen a cada uno de ellos, a esos grupos, ¿verdad? ¿Por qué ustedes, digamos, por ejemplo, para ver todos los tipos ideales, prefirieron estudiar trabajo social y no medicina, por ejemplo? ¿Por qué prefirieron estudiar trabajo social y no economía, por ejemplo? Entonces ahí nos vamos aproximando más a un tipo ideal que obviamente es parte de nuestra aspiración, ¿verdad? Es parte de también de la parte sociocultural y de metas que nos une a esas aspiraciones, ¿verdad? Porque a otro estudiante de periodismo no quiere estudiar arte, por ejemplo. Hoy precisamente yo tengo estudiantes en sociología, de la carrera de sociología, que se han venido de periodismo, otros han venido de antropología, otros han venido de otras carreras. Entonces, ¿cuál es esa configuración, verdad? Compleja que nos une en esa idea de los tipos ideales, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a definir construcciones conceptuales que se elaboran bien sea a partir del estudio de la conducta individual, del comportamiento y contextos históricos variados y transcursos singulares, que revelan particularidades susceptibles de ser integrados en una formación conceptual. Interesante porque podemos plantear tipos ideales para cada caso, ¿verdad? Imaginemos el tipo ideal de político, por ejemplo, que Malver estudia mucho de la política, ¿verdad? Así como un pensador liberal, ¿verdad? Decía como un pensador liberal, ¿verdad? Que viene de una familia liberal y de una madre calvinista, ¿verdad? Entonces, hay ahí esta serie de aspectos que podemos decir. ¿Cuál sería la idea de político ideal, verdad? Que requieren los salvadoreños, por ejemplo. Y compararlo, digamos, con el tipo de personajes que tenemos en la realidad, ¿verdad? Pero también hacer la abstracción de cuál sería lo ideal, ¿verdad? ¿Cuál sería el tipo ideal que se ponga, en el caso de Weber, diría al servicio de la sociedad, ¿verdad? Y Weber ya nos da un caso, en principio, de tipo ideal de político. Un político, digamos, profesional, ¿verdad? Un funcionario profesional. Un funcionario que parte de la meritocracia. Quiere decir, de los méritos que se obtengan, que se van obteniendo en una carrera profesional de político, ¿verdad? Un político que tenga vocación de servicio, ¿verdad? Ya no está dando pistas Weber en su planteamiento de vocación de político, ¿verdad? O vivir de o para la política, ¿verdad? Entonces nos va dando ideas
de qué él percibe como tipo ideal de político, ¿verdad? Un burócrata, pero con mérito, ¿verdad? Que sepa lo que está haciendo, que esté adecuado para su puesto, que sepa qué tipo de proyectos va a desarrollar en esa cartera de Estado, por ejemplo, en una cartera de Estado. O qué tipo de acciones va a ejecutar de manera, digamos, transparente para gobernar en una comunidad, en un municipio, por ejemplo. Sí, entonces ahí en términos ya de la realidad hay bastantes cosas más que decir, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el tipo ideal? ¿Cómo hacer esa abstracción, ¿verdad? Para comprender esta idea de este personaje, ¿verdad? Y tenemos otros elementos que vamos a dar indicados hoy, en donde ya Max Weber empieza a especificar también rasgos importantes de tipos ideales, ¿verdad? Y él hace su propia clasificación también de tipos ideales, en donde nos va dando pistas, además de cómo se pueden ir configurando tipos ideales, ¿verdad? Para hacer construcciones, digamos, conceptuales, abstracciones de la realidad en que vivimos, ¿verdad? Entonces, los tipos ideales van a ser aproximaciones, ¿verdad?, a esos rasgos fundamentales que componen ese escenario contextual que hemos estado explicando, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar en principio en los denominados tipos ideales generales, vamos a encontrar el tipo ideal histórico, ¿verdad?, que para Weber sería el tipo ideal situado en una época histórica, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el capitalismo moderno, ¿verdad?, que ustedes lo tienen ya conocido, reconocido, ¿verdad? ¿Cuál es este tipo ideal histórico, ¿verdad? Por ejemplo, es el capitalismo moderno. ¿Por qué? Porque todavía sigue vigente también, ¿verdad? Pero es parte de la historia. Deviene, inclusive decíamos, de la revolución, como parte de la revolución industrial, ¿verdad?, en sus aspectos económicos, ¿verdad?, como lo estuvimos viendo en un momento, y en su aspecto político de la Revolución Francesa, de los principios e ideales de la Revolución Francesa. Pero también Max Weber veía otro tipo ideal general, que era el tipo ideal de la sociología general, ¿verdad?, que va a estudiar la sociología general en términos de sus planteamientos, ¿verdad? Entonces, para Weber, decía que son fenómenos que se dan a lo largo de todos los periodos históricos, ¿verdad?, y en todas las sociedades. Aquí podemos referirnos también a los modos de producción, ¿verdad?, los distintos modos de producción por lo que ha pasado la historia de la humanidad. A saber, nuevamente, modo de producción primitivo, de la comunidad primitiva, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista, modo de producción socialista. Entonces, hay diferentes fenómenos que decía Max Weber que debe estudiar la sociología general, ¿verdad? Y ahí, de esos modos de producción, devienen las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Y hemos dicho, relaciones sociales de ayuda mutua y colaboración y relaciones sociales de explotación, ¿verdad? Los tipos de dominación que vamos a ver en Weber, los tipos de dominación, ¿verdad?, que él nos plantea en diferentes momentos históricos, ¿verdad?
y que siguen vigentes los tipos de dominación que nos plantea Weber. Y el tema también de lo religioso. Entonces son aspectos también que en términos intelectuales va a estudiar Weber, pero que los propone también como tipos ideales a estudiar dentro de lo que se denomina sociología general, ¿verdad? Porque después viene la sociología específica, ¿verdad? La sociología del trabajo, la sociología jurídica, la sociología comunitaria, la sociología política, la sociología del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de sociología específica, ¿no? Pero aquí, sociología general, ¿verdad? Un tercer tipo ideal general, vamos a distinguir, ¿verdad? Estos son tipos ideales generales, estos 4 que voy a dejar planteados. Son tipos ideales generales. Entonces tenemos como tercero el tipo ideal estructural. Se obtienen de causas y efectos de la acción social dentro de la estructura, ¿verdad? Que tiene que ver o podría tener que ver con la acción con arreglo a la dominación tradicional, ¿verdad? Y vamos a ver a qué nos referimos eso con... Ahí hablamos del tipo de dominaciones, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de la dominación tradicional, ¿verdad? Que tiene que ver con la estructural, ¿verdad? Y el tema importante que está dentro de la estructura también, que puede ser otro ejemplo, las clases sociales, ¿verdad? Un cuarto tipo ideal general en la acción, que son los que derivan ya, a partir de ahí se van a derivar tipos ideales en la acción, o sea, más concretos, que tiene que ver ya con la vida de las personas en concreto, ¿verdad? Por eso son tipos ideales en acción. Este cuarto tipo ideal general nos lleva ya a la acción, a distinguir los tipos ideales que van a tener que ver con la acción directa, ya con la acción social directa. Entonces, estos van a estar relacionados con tipos ideales puros, que van a estar basados en motivaciones, por eso es concreto, ¿verdad? O acciones de un actor determinado. Un estudiante, un profesor, un deportista, un ingeniero, un médico, un trabajador, un obrero, un mecánico, un panadero, un artista, etcétera. Van a tener que ver también, obviamente, con esos afectos, valores, motivaciones, el mismo idea de amor, del bien común, ¿verdad? Entonces, son tipos ideales basados en la acción, ¿verdad? Solo lo voy a dejar indicado por este día, los tipos ideales en acción, ¿verdad? Bueno, y que están, decíamos acá, arriba, relacionados con los tipos ideales puros, ¿verdad? Con los tipos ideales puros, decíamos en una lámina por ahí, ¿verdad? Quiero ver si lo encuentro. Pero ahí aparecía la idea de relacionado con tipos ideales puros aquí. Relacionado con tipos ideales puros. Los tipos ideales en acción relacionados con tipos ideales puros.
Y aquí nos aparecen los tipos ideales puros. Aquellos son tipos ideales generales, ¿verdad? Para que distingamos. Y estos son tipos ideales puros. Un tipo ideal con arreglo a los fines. Un tipo ideal con arreglo a los valores. Un tipo ideal con arreglo a lo afectivo o emocional. Y un tipo ideal con arreglo a lo tradicional. Entonces, aquí vamos a volver a un esquema que teníamos acá, ¿verdad? Son actos racionales, ¿verdad? Que van a distinguirse en el ámbito de esa acción social, ¿verdad? Actos racionales con afecto a un fin. Por ahora voy a dejar indicada esta idea, ¿verdad? Un acto racional, estos son los actos, estos son los tipos ideales relacionados a estos actos con tipos ideales puros, ¿verdad? Que hemos mencionado abajo. Acto racional con arreglo a un fin. El actor concibe claramente el fin y combina los medios para alcanzarlo. Lo que decíamos la vez pasada, ¿verdad? Que muchísimo tiempo antes, que Merton y Parson y otros ya hablaba, digamos, Max Weber, de esta clasificación, ¿verdad? Con arreglo a un fin, que se va constituyendo como un elemento importante en sociología, ¿verdad? Como parte del actuar del sujeto, ¿verdad? Actuamos buscando conseguir nuestros fines, ¿verdad? Y entonces tenemos los medios necesarios para alcanzar un fin, ¿verdad? Inclusive ya se planteaba como idea de Maquiavelo, ¿verdad? Aunque no precisamente lo planteó así, pero en general se dice, el fin justifica los medios, ¿verdad? Pero aquí es la idea del ser humano de una forma más racional, ¿verdad? Pensar que todo el actor social va a concebir un fin, ¿verdad? Fin de trabajar, de estudiar, de tener una familia, de tener un grupo de amigos, de hacer deporte, de tocar un instrumento, de ir de paseo a la montaña, al lago, al río, etc. Hacer deporte para mejorar nuestro cuerpo, nuestra estabilidad emocional, nuestro organismo, etcétera, etcétera. Tener un equilibrio, ¿verdad? Como le decían los griegos, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Refiriendo a la importancia también de la acción física, con arreglo también a toda una visión de qué es lo que puede mejorar nuestro organismo, ¿verdad? Con qué movimientos, con qué repetición se puede mejorar parte de nuestra cuestión interna como organismo vivo y también la parte externa, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Ese acto racional con arreglo a un valor, ¿verdad? Actúa racionalmente al aceptar todos los riesgos para permanecer fiel a la idea que se forja del honor, el valor, los valores que tenemos, ¿verdad? Pero que lo vemos también en forma racional. ¿Por qué ejecutamos una acción así? Lo podemos ver así también. ¿Por qué ejecutamos de esta forma la acción y no de otra, ¿verdad? ¿Por qué decidimos hacer esto y no lo otro, verdad?
¿Por qué? Porque está en nuestros valores, ¿verdad? Y cada vez que vamos a ejecutar una acción, lo pensamos, lo reflexionamos. En términos generales, man. Hay gente, obviamente, alguna gente ahí que se va a salir del huacal y va a actuar cegado por cualquier circunstancia. Pero en general, el mundo humano en general tiene un comportamiento con arreglo a sus valores, ¿verdad? ¿Qué se me ha permitido hacer y qué no, ¿verdad? Aunque nadie me esté viendo, ¿verdad? Aunque nadie me esté viendo, yo tomo decisión sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, ¿verdad? Lo que me va a afectar a mí y lo que le va a afectar a otro, ¿verdad? Si hago una acción positiva, obviamente puede afectar positivamente a los demás, ¿verdad? Si hago una acción negativa, que es considerada negativa como valor, va a generar también de forma negativa en ese grupo, en ese contexto, ¿verdad? Y a lo mejor se haga toda una cuestión de desorden social ahí, ¿verdad? Pero bueno, actuamos con arreglo a valores. Otro acto racional de cara a lo tradicional, ¿verdad? Dictada por los hábitos, las costumbres que hemos ido sumándonos a lo largo de nuestra vida, nuestras creencias, nuestros elementos que hemos ido afirmando a partir o a través de una práctica extendida, ¿verdad? O a largo tiempo. Entonces, así vamos constituyendo las costumbres, ¿verdad? Las creencias se van consolidando, se van casi instituyendo, ¿verdad? Nuestras creencias. Y uno de los elementos que nos permite actuar de una forma determinada son nuestros valores y nuestras creencias, ¿verdad? Actuamos con arreglo a nuestras costumbres, ¿verdad? Sabemos cómo me debo comportar en una reunión, ¿verdad? De amigos. En una reunión de personas que no conozco, por ejemplo. En una cena, un cumpleaños, ¿verdad? Sabemos cómo nos vamos a comportar, etcétera. Y más si no es un grupo, todo es un grupo primario, ¿verdad? Sino que puede haber una mezcla de grupos primarios, pero también de grupos secundarios. Y finalmente el tema del acto racional con arreglo a lo afectivo, ¿verdad? Que va a estar dictado por nuestra conciencia, ¿verdad? Por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, ¿verdad? Cómo nos sentimos en ese momento, ¿verdad? Cómo actuamos en ese contexto. Y fíjense que en cada contexto podemos sentirnos de forma diferente, ¿verdad? Hay contextos en que ustedes se sienten, o la gente se siente, digamos, cohibida, ¿verdad? No estoy en mi espacio. No sé qué costumbres tiene este grupo. No sé cómo se comportan. No sé cómo piensan. Entonces podemos actuar, no sé cuáles son sus objetivos, ¿verdad? En general. Entonces podemos generar ciertos sentimientos de duda, de sentirnos cohibidos, digo, ante un grupo social, o si sentimos que estamos incluidos ya, si conocemos a alguien o a otras personas, nos sentimos un poco más incluidos, ¿verdad? Y si conocemos a todos, obviamente más integrados, ¿verdad? En términos emocionales ya tenemos otro tipo de contacto, ¿verdad? Ya hemos compartido otras veces, ya sabemos cómo pensamos, qué sentimos más o menos, quiénes son nuestros familiares, nuestros amigos, cómo pensamos, etcétera. Entonces, esa idea de afectividad también va a ser importante en el término de esos fines que decíamos acá abajo, de tipos ideales generales, que tienen referido al tipo ideal de la acción y a los tipos ideales puros, ¿verdad? Con arreglo a fines, con arreglo a valores, con arreglo afectivo emocional y arreglo a lo tradicional.
Entonces, vamos a continuar el próximo miércoles con los planteamientos de Max Weber. Y por favor, revisen los documentos. Entonces, ya decíamos la política como vocación, ¿verdad? Decíamos prólogo a la contribución de la economía política y decíamos sociología crítica de la modernización, y que el otro documento, que es prácticamente un guión, les quede ahí para poder seguir investigando sobre los conceptos, ¿verdad? Alienación y el pensamiento de Marx, que no va a ser evaluado. Solo esos 3 que he dicho, más algunos planteamientos vistos en la actividad virtual, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, les agradezco mucho que han estado conectados y nos veremos el día miércoles, ¿verdad? Gracias a todos y a todas. Diga, Zaida. Una duda, Lick. ¿La evaluación será grupal o individual? Dijimos que íbamos a hacer la grupal. Ok. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Adiós, Liz. Bonito día. Gracias. Adiós, Lick. Adiós, feliz Gracias. día a todos. Adiós, Liz. Adiós. Adiós.